la siguiente mesa redonda titulada La gestión de la movilidad en los grandes núcleos poblacionales. La ponente y también moderadora de la misma, que ya la tengo aquí preparada, es Elena de la Peña, subdirectora técnica de la Asociación Española de la Carretera. Elena, cuando quieras. Muchas gracias. Bienvenidos, buenos días a todos. Bueno, tenemos por delante una mesa con un título muy sugerente, la gestión de la movilidad en los grandes núcleos poblacionales. Y bueno, yo voy a ocupar muy poquito tiempo porque creo que lo realmente interesante es escuchar a los ponentes, pero sí quería, bueno, pues por si alguien no conoce la Asociación Española de la Carretera, nosotros somos una asociación creada hace un montón de años, estamos a punto de cumplir 75 años y estamos inmersos en el desarrollo de un programa que llamamos Carretera Segura, Verde y Conectada, y en el que tratamos de pues colaborar con entidades públicas y privadas para diseñar esa movilidad del futuro, ¿no? Entonces, me parece muy interesante una reflexión inicial, y es que antes parecía que la movilidad urbana e interurbana eran dos mundos completamente separados, y yo creo que hemos evolucionado a una movilidad más global en el que estos dos ámbitos antes tan distintos ahora se mezclan mucho más, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que podamos estar hoy hablando en esta mesa y compartiendo con todos ustedes diferentes puntos de vista. Y bueno, también me parece muy interesante que haya dos grandes ciudades como son Madrid y Barcelona, y la visión también de una entidad privada que nos van a dar pues ese punto de vista distinto, y a la vez tratando de solucionar los mismos problemas en grandes núcleos de población. Y bueno, creo que tenemos la suerte de contar con tres ponentes de una gran calidad, y me voy a permitir presentarles a los tres así rápidamente para luego no quitarles el hilo, y seguro que tenemos luego tiempo para que podamos hacer alguna pregunta desde el público. Bien, tengo aquí al final de la mesa, lo más alejado de mí, está Adrià Gomila, que es ingeniero industrial, que tiene una amplia experiencia en movilidad urbana desde el año 1998, sobre todo en el Ayuntamiento de Barcelona, pero también con alguna experiencia en el Ayuntamiento de Sabadell, y que además ocupa desde el año 2011 la posición de director de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona. Bienvenida, Adrià. Gracias. A continuación tenemos a Javier Carvajal, que es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y que ha desarrollado también la mayor parte de su experiencia profesional en el ámbito municipal, y es jefe de departamento de la planificación de la movilidad en el Ayuntamiento de Madrid. Participa parte de su desarrollo en el Ayuntamiento pues en multitud de grupos de trabajo relacionados con movilidad e infraestructura. Y luego, por otro lado, tengo aquí ya más cerca de mí a Raúl López, responsable de negocio ITS y transporte en Hikvision, que ha desarrollado también su carrera profesional en diferentes empresas del sector, en diferentes puestos, desde la parte más técnica también la parte más propia del negocio, ¿no? Y ha trabajado pues, también en empresas como Ineco, como SICE, y actualmente pues, en Hikvision, donde ocupa ese puesto de ITS, Business Development Manager. Pues nada más, os dejo la palabra con el orden en el que teníamos establecido en el programa, así que, Adrià, todo tuyo. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Voy a tratar de mi explicación articularla en tres bloques, o sea, tratar de dar tres ideas básicas. La primera es que la movilidad en grandes ciudades o áreas metropolitanas es un tema complejo. ¿Bien? Eso puede parecer, obvio, pero para luego desarrollar todo lo que viene luego es importante que tengamos identificada esa complejidad a la que nos enfrentamos o tenemos que gestionar. ¿Bien? Entonces, ¿por qué es compleja? Bueno, en primer lugar, porque las respuestas que nos piden son respuestas a necesidades muy variadas. Cada persona, cada empresa es un mundo, tiene su problemática, su situación. ¿Bien? Entonces, sepamos que habrá que dar respuestas a temas muy heterogéneos. Hay un montón de mecanismos para dar la oferta de movilidad que esa ciudadanía requiere, y hacer funcionar cada uno de estos sistemas. Cada uno es el transporte público, el otro es la bicicleta, el otro pues que todos funcionen y de forma combinada es un reto. ¿Bien? Y además por las situaciones que se producen de incidencias, a veces son planificadas o no planificadas, ¿bien? Pero es un elemento de complejidad. Después necesitamos ir transformando esa movilidad en las ciudades para ir cumpliendo unos objetivos colectivos, ¿no? de reducción de siniestralidad vial, de niveles de contaminación del aire, de ruido, de utilización del espacio público. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Pues que yo creo que es uno de los elementos clave
de la gestión de la movilidad en las grandes ciudades. Necesitamos ir cambiando la movilidad desde una visión general y cuando buscamos ese cambio necesario para los objetivos macro, eso tiene repercusión importante en cada una de las personas, cada una de las empresas. ¿Bien? Entonces, ese es uno de las grandes decisiones, ¿no?, que tenemos todas las ciudades, y es, uno, cómo defines los objetivos hacia dónde quieres ir, y dos, cómo vas haciendo esa transición teniendo en cuenta que, pues que claro, cuando le estás cambiando las pautas de funcionamiento cotidiano, bien, a personas, familias, trabajadores y demás, pues cómo haces ese cambio. Bien, otro elemento de complejidad. Y finalmente, para acabar esa foto, ¿no?, esa primera de la complejidad, pues la movilidad, como el resto de los aspectos de la vida, está cambiando cada vez más deprisa. Bien, o sea, hay cambios sociales, culturales, tecnológicos, que acabar hablando de tecnología, que nos están cambiando la vida, de cómo era hace, esto era 50 años, 25 años, 10 años o ahora, esto está cambiando muy rápido. A veces cuando estudiamos en su momento, desde luego, vale, te da una base, pero decir, no, hay un sitio donde te enseñan cómo tienes que gestionar la movilidad urbana de una gran ciudad. No, porque si es que existiera, ya estaría desfasado de lo que tienes que enfrentar por todo. Cuando digo cambios sociales, hace unos años tratabas de hacer algo de vehículo compartido, que tú pusieras tu vehículo propio a disposición de otros, compartir y demás, y esto era implanteable. O a nivel tecnológico lo mismo. La geolocalización de los vehículos es un cambio tecnológico que cambia totalmente el paradigma. Y entonces, pues resulta que queremos cambiar la movilidad a grandes rasgos, tiene mucha incidencia y además, ¿qué nos pasa? Que el mundo, la base sobre la que estamos, está en constante evolución. Bueno, para mí ese es el primer concepto, ¿no?, que si no podemos, para saber luego qué tenemos que hacer. Pues la foto se mueve y es compleja. Segunda idea, yo creo que la variable clave, o lo más relevante, es la distribución modal. ¿Cuál es el porcentaje de desplazamientos que se hace en cada uno de los modos, ¿no? Pues cuántos a pie, cuántos en bicicleta, cuántos en transporte. ¿Por qué? Pues porque es que en zonas con mucha concentración de personas, de habitantes, densidad, y relativamente poco espacio, el modo que realmente debería ser, y es y más que hay que potenciar como la columna vertebral de la movilidad urbana, es el transporte público. ¿Por qué? Porque de todos los modos es el único que es de alta capacidad, te permite recorrer largas distancias y es sostenible. Bien, hay muchos tipos y demás. Bien, si miramos los otros, cada uno, digamos, le falta alguna de esas características. Entonces, la clave, ¿no? La clave es el transporte público en las grandes ciudades, y en general, y cada ciudad tiene su particularidad, su historia o demás. Bien. Entonces, pero el transporte público tiene dos talones de Aquiles. Uno es la cobertura territorial. Si estás en la zona densa, pues hay buena densidad de oferta y hay buen servicio, pero cuando con transporte público quieres dar cobertura a zonas de menos densidad, hay un momento en que el transporte público no te alcanza todo, porque la inversión sería absurda, ¿no? Entonces, ese es un primer talón de Aquiles, que el transporte público en determinadas zonas no te da buena cobertura territorial. ¿Bien? Y el segundo es cobertura horaria. En determinados días o franjas horarias del día, la oferta de transporte público pues es insuficiente. El fin de semana, por la noche, ¿bien? Entonces, el decir, no, tranquilos, que con el transporte público ya haremos todo, ¿vale? No, porque tiene esos dos talones de Aquiles, ¿bien? Y entonces, como idea general, entonces, ¿qué es lo que debemos tratar de hacer? Decir, bueno, pues tomando como base el transporte público, vamos a ver cómo lo complementamos para cubrir esos dos talones de Aquiles. ¿Bien? Y entonces, aquí sí que depende mucho de la zona en la que estás. Esta es una zona más central de la ciudad, en una zona más, digamos, más periférica, ¿no?, pero todavía de malla urbana, o una zona más metropolitana o alejada. Y aquí es, pues, cómo se complementan,
Pues, y aquí la clave es, en las estaciones ferroviarias, mecanismos que sea fácil de hacer viaje multimodal. ¿Bien? Si esta es una zona muy cercana, pues complementar con andar. En determinados casos lo que necesitas es plazas de estacionamiento de vehículos, pero ¿qué vehículos? Pues depende de dónde estás. Si estás en una zona céntrica, pues será más importante el complemento con la bicicleta, y en una zona más metropolitana el complemento con el coche, ¿bien? El park and ride. ¿Bien? Pero en general este concepto que muchas veces se utiliza como hay que hacer park and ride, ¿no? Disuasorios para el que viene a la ciudad, que deje el coche y cambie el transporte público, ese concepto es, aplica, en ese caso, es una aplicación de ese concepto más general, que es la intermodalidad del transporte público con otros. Y efectivamente, en zona metropolitana, ¿vale? Pues sería para coches, pero en zona más interna, ¿cómo complementamos esa cobertura? Y el vehículo privado, hay que decirlo claro, o sea, es necesario para cubrir ciertas necesidades de movilidad. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tratar de ver hasta cuánto podemos reducir esa necesidad de vehículo privado, con todo el resto que hemos articulado. ¿Bien? Y eso depende de la zona de la ciudad, de los horarios, de lo que sea. ¿Bien? Y yo creo que, y vuelvo otra vez al mismo punto, que yo creo que es la clave de lo que tenemos entre manos hoy en la movilidad urbana. Prácticamente todo el mundo está de acuerdo en el objetivo, donde hay que ir, el horizonte, ¿no? Sí, hay que reducir, pero las discusiones afloran en dos momentos. El primero, cuando es, vale, pero ¿a qué ritmo vamos a cambiar para llegar a eso? ¿Bien? Y aquí claramente hay opciones políticas y bueno, yo soy un técnico, no soy un político, ¿bien? Pero y aquí es donde cada opción política, pues unos dicen, hay una emergencia climática y hay que cambiar muy rápido, aunque hay muchas consecuencias, ¿bien? Otra opción es decir, sí, vamos para allá, pero teniendo en cuenta cómo los cambios van a afectar a todo el mundo, ¿bien? Vamos a ir más lentos. Ese es el primer punto de debate, de discusión, la velocidad del cambio, y el segundo es eso se materializa con las actuaciones concretas. O sea, cuando dices, en esta zona vamos a cambiar la cuota modal, todo el mundo dice, sí, de acuerdo, muy bien, qué gran idea. Pero entonces dices, vale, pero entonces en su calle vamos a quitar un carril de coches o de aparcamiento y ponemos un carril bici. Bien, entonces, a nivel de... Hay consenso, ¿no? ¿Es interesante reducir las emisiones de los vehículos? Todo el mundo dice que sí. Cuando dices, bueno, pero lo vamos a hacer con unas etiquetas. No, la amarilla, la verde, Bien, o sea, es como no una paradoja, pero es la situación que tenemos. ¿Bien? Y tenemos que ver, en el momento en que aplicamos medidas concretas, pues ese balance entre a la velocidad que cambiamos y el impacto que generamos sobre la vida cotidiana de las personas. Ese era el segundo punto. Voy al tercero. No sé, he mirado reloj, pero... y todo esto, o sea, es cómo lo hacemos. Bien, aquí, bueno, esto puede ser muy extenso, voy a acotar solo con dos ideas. La primera, tenemos que hacer dos cosas simultáneamente. Ver dónde está ese horizonte, tener una estrategia trazada, pero simultáneamente tenemos que ver en el corto plazo qué estamos haciendo, la operativa diaria. ¿Bien? Y eso a veces pues en nuestro día a día es un reto auténticamente de cómo gestionas los equipos. ¿Qué parte? O sea, si dedicas demasiado a mirar el horizonte, pues no ves la piedra que tienes en el camino y tropiezas. Bien, ahora pondré un ejemplo. O al revés, si solo estás mirando, el equipo lo tienes muy en la gestión diaria, todo te va a ir bien, pero digamos van a ir pasando los años y dices, bueno, pero si teníamos que ir hacia allá, bien, y no vamos. Si resulta que tienes muchas averías en el sistema de semáforos y no funciona bien y no sé, o no gestionas bien licencias o demás, pues digamos la ciudad no funciona, ¿no? Es un problema en el corto plazo. Y lo mismo, si solo te dedicas a eso, pues cuando haces balance al final del año, objetivos ambientales y de cambio y demás, dices, pues no hemos avanzado, ¿no? Entonces, en cuanto a cómo lo hacemos, he hecho que diré dos cosas. Hay que hacer simultáneamente esas dos líneas de trabajo, llevar. Aquí es muy importante que apuntabas, la colaboración, digamos, entre administraciones,
público-privado, ¿bien? Es clave. Pondré un ejemplo de la distribución de mercancías, ¿vale? Porque la movilidad de las ciudades al final es personas y mercancías, ¿no? Que tienen que moverse. Pues la distribución de mercancías, en el fondo, desde una metáfora, o sea, el tablero de juego y las normas las establecemos la administración. ¿Dónde están las zonas de carga y descarga? ¿A qué horario se puede entrar o no se puede entrar? Pero los que juegan, los jugadores, los players, son privados. La administración no repartimos mercancías. ¿Bien? Transportar personas, hay la doble, transporte público y transporte privado, pero mercancías no. Entonces, en el caso de distribución de mercancías, o hay una colaboración público-privado, o vamos a definir un tablero de juego y unas normas que van a ser absurdas para el sector, y hay que buscar unos ciertos acuerdos, ¿no? Porque si no, no vamos a acertar. Tenemos que hacer una regulación que vaya bien al sector y que lo vamos cambiando hacia la línea de interés general que interesa. Pero esto no podemos hacerlo solos, ¿vale? Y lo mismo, el sector si toma iniciativas de voy a renovar la flota de vehículos, voy a no sé qué, y no está mirando qué estamos haciendo las administraciones en plural, eso es un elemento de complejidad, pues tampoco va a ir bien. ¿Bien? He dicho hay que mirar al horizonte, mirar cerca, colaboración, y finalmente lo último que lo quiero acabar, entiendo porque es la utilización de la tecnología. ¿Bien? Es obvio que a nivel de la vida en general la tecnología cada vez está más implantada, y es obvio que a nadie se le ocurre, año 2023, vamos a gestionar la movilidad de una gran ciudad sin utilizar tecnología, ¿vale? O sea, bueno, ya se ve que es, aparte que es totalmente imposible, ¿no? Y a nadie ya se le ocurre. Y entonces, ¿qué significa? Pues que parte del reto que tenemos es, esto es en general en todos los sectores, estar atento a las novedades tecnológicas, sobre todo y orientadas a la aplicabilidad en temas de movilidad. ¿Bien? Y tenemos que ir aplicándola. ¿Bien? Porque si no, lo que decía antes, el mundo cambia muy rápido y tú intentas hacer todo eso que estaba diciendo y seguro que no lo vas a hacer. ¿Bien? Y el potencial de las aplicaciones, el abanico es muy amplio. O sea, ahora mencionaré algunas, ¿vale? Pero el abanico de cosas que podemos conseguir con la tecnología es muy amplio y, por lo tanto, no podemos desaprovechar esa oportunidad. O sea, hay que estar encima. ¿Bien? Brevemente, conocer la movilidad en tiempo real. Todo lo que no son los volúmenes, incidencias, congestiones, tiempos de recorrido, disponibilidad de plazas de aparcamiento. O sea, saber en tiempo real lo que está pasando. Caracterizar usuarios de transporte público, matrices de origen destino, de parque circulante, etiquetas, la distribución de mercancías, desplazamientos multimodales. Lo que hacíamos hace unos años es, sí, yo cuento coches, usuarios de transporte público y demás. No, pues los desplazamientos son, muchos de ellos, multimodales. Entonces, si tienes, si quieres seguir el desplazamiento de una persona, pues o tienes un elemento para seguirlo multimodal o te vas a quedar a medias, ¿no? Facilitar información en tiempo real de la mejor opción, tanto para usuarios habituales como esporádicos. O sea, para llegar aquí, pues hace unos años tenías que, oye, al llegar al aeropuerto, la dirección, en transporte público, y te dice el número de autobús, a qué hora sale y cuánto vale. ¿Vale? Información en general o personalizada, porque tú puedes definir tu perfil, ¿no? y te da consejos ya personalizados. Sistemas automáticos de disciplina para reducir accidentalidad. Radares, fotorrojo, muy importante. Todos tenemos que ir explicando esto. Sistemas embarcados en el vehículo de registro, tipo caja negra. La responsabilidad de los accidentes. Cada vez vamos, esto, el fiscal de seguridad vial, caja negra en el vehículo, cada uno tiene muy consciente que la tecnología va a servir para dirimir mucho mejor las responsabilidades y, por lo tanto, que cada uno sea consciente de la responsabilidad que toma, ¿no? Porque cada vez estamos más... sistemas automáticos o tecnológicos para seguridad vial, tarifas inteligentes en el transporte público, en el estacionamiento, vehículos más seguros y sostenibles, sistemas de vehículos de sharing. ¿Bien? Claro, hace unos años o estaban fijos en las estaciones de un punto a punto y demás,
Ahora puedes tener el free flow, porque están geolocalizados, incluso con condiciones para mitigar los efectos negativos que puede tener, ¿no? Que se concentran en un punto, además, puedes poner normas. En esta zona, a esta hora, el motor se para, ¿no? Estoy pensando en un patinete o lo que sea, y en definitiva, y acabo con esto, toda esta tecnología de aplicación, que puntos suspensivos, porque la aplicación, esto no se acaba nunca, ¿bien? Yo creo que hay un elemento aquí básico que los une a todos y es esa interoperabilidad entre sistemas o que se hablen, ¿bien? Porque el mecanismo habitual que es alguien desarrolla un sistema y desarrolla ese sistema, alguien desarrolla otro sistema y tiene ese sistema, ¿bien? Entonces, y eso es un bucle infinito, no acaba nunca, porque tú dices, muy bien, voy a hacer un sistema que integra, vale, estás integrado, estoy muy contento, integrado. Los que tenías hoy, el año que viene tendrás 3 sistemas nuevos, entonces, no, pero este ya no está en la plataforma que integra todo, ¿bien? Entonces, bueno, acabo diciendo que la tecnología es necesaria para gestionar la movilidad de las grandes ciudades, que hay que estar atento y buscando aplicaciones y que tenemos que tender a lo más sistemas más interoperables, pero bueno, nunca estás perfecto, ¿vale? Porque siempre aparece algo nuevo y ya no lo tenías. Bueno, si luego a disposición, porque yo puedo hablar 2 horas de movilidad urbana que... No, la verdad es que muy interesante, me quedo con esos 3 puntos que has marcado y además, según decías, el tema de la velocidad del cambio, de cómo te planificas tu estrategia a largo plazo y las actuaciones concretas al final, y en un entorno que parecía hace unos años que no iba a cambiar tanto, pero que de repente llega el patinete que hasta hace nada era un juguete y ahora es un medio de transporte, la bicicleta que se despliega en algunas ciudades ya llevaba mucho tiempo, pero en otras ha crecido mucho en los últimos años. Empezamos a hablar de vehículos conectados y vehículos autónomos ya en el medio plazo y bueno, y luego los repartidores, que antes eran camionetas y ahora se reparten patinetes y en otro tipo de ¿no? Entonces, bueno, me imagino que es complicado gestionar todo eso, o sea que desde luego tenéis un reto interesante por delante y bueno, y por supuesto el valor de la tecnología y de ir adaptándose a todo lo que va sucediendo, ¿no? Bueno, damos paso a Javier, que nos cuente un poco sobre cómo se resuelven las cosas o cómo están esos retos también en Madrid, que me imagino que tienen muchas cosas en común y también algunas particularidades, desde luego. Todo tuyo. Sí, decías que estas 2 horas nos gusta a todos muchísimo la movilidad. Las ciudades es un ámbito infinito. Yo creo que podríamos estar hablando mucho más de 2 horas. Yo he tenido una presentación para hablar algún tema más en concreto, pero cualquiera de los temas que has enumerado, al final te das cuenta que son comunes a todas las ciudades, ya no solo grandes ciudades como Bilbao, Madrid o Barcelona, sino ciudades mucho más pequeñas. Se ha hablado de temas como el espacio público. Al final, cuando hablamos de ciudades, es importantísimo la decisión de qué hacer con el espacio público. Estamos hablando de decisiones que afectan a los ciudadanos y esas decisiones de cómo afecta el espacio público a la movilidad, pues yo creo que es algo que fundamental en la movilidad de nuestras ciudades. Has hablado también del transporte público, fundamental el transporte público en las grandes ciudades. Otro aspecto importante del transporte público es que tiene que ser 100% accesible. Cuando hablamos de lo diferente y lo importante, el único medio de masas o por volumen que puede satisfacer, que puede cubrir las necesidades de los ciudadanos es el transporte público. Y eso que puede llegar a un rango que otros medios de transporte no llegan, como pues el vehículo privado, como la bici o el patinete. Por eso también la importancia que tiene el transporte público en todas las ciudades. La carga y descarga, fundamental. Es una idea, en ciudades como Madrid o Barcelona estamos entre el 15 o el 20% de la movilidad diaria todos los días es la carga y descarga. Son números que hacen necesario que nos sentemos, que hablemos con el sector y además lo difícil que es desde las administraciones analizar la carga y descarga, lo difícil que es obtener datos, obtener números de cómo se distribuye en nuestras ciudades. Es algo dificilísimo, sobre todo por lo diverso que es el sector, porque no es lo mismo la distribución de los bares, que se hace por la mañana y que necesitan llevar los barriles de cerveza y tienen que aparcar el camión en la puerta del bar, porque si no es una cosa
súper penosa a los grandes distribuidores que tenemos con Amazon, que es una cajita pequeña. O sea, esa gran diversidad es un reto para las ciudades grandísimo. No es lo mismo el centro de una ciudad que un área periférica o que una zona más residencial. Bueno, esos son esos grandes retos que tenemos todas las ciudades y que por supuesto se basan en cada vez la recogida y el análisis de los datos que nos ofrecen, ya sea con vehículo conectado, ya sea con un vehículo que tenemos al móvil, con los datos que no podemos tener de móvil. Bueno, nosotros traigo una breve presentación de cosas que estamos haciendo en Madrid. Como ciudades tan grandes, las áreas de movilidad están repartidas en diferentes direcciones. Yo vengo de la parte de lo que es la planificación de la movilidad de la ciudad y bueno, traigo un poquito, primero contaros un poquito que como todas las ciudades, pues necesitamos un plan y un camino a seguir para saber dónde queremos llegar. En Madrid nuestro plan de movilidad se llama Madrid 360 y trabajamos dos horizontes de trabajo, uno más a corto plazo, que se sitúa al 2025 y otro trabajando más a 2030. Por supuesto, importantísimo lo que tiene que ver con dialogar con la ciudadanía, sacar medidas de consenso, intentar lo difícil que es, lo que hablabas antes un poquito de, pues eso, que al final la movilidad de las ciudades y las actuaciones que hace la ciudad, pues que intentar que desde la parte más técnica nuestra también, pues intentar que puedan llegar. Nuestro plan de movilidad, bueno, como muchísimas ciudades, por supuesto, una movilidad pues que sea más segura, más saludable, más sostenible y bueno, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? También pues de la tecnología. Bueno, que habla mucho, mira, esto es un poco los escenarios en los que trabajamos, tanto 2025 como 2030. Al final, yo creo que pasa mucho por reducir el número de vehículos por kilómetro, intentar que esa planificación de la ciudad, ese espacio público, también desde el urbanismo, que el diseño de las ciudades, o de las grandes ciudades sobre todo, que tenga mucho que ver con la reducción, con la necesidad de coger el coche o de coger el transporte público para llegar a los sitios. O sea, que hay mucho trabajo ahí hay mucho trabajo que hacer y sobre todo también pues aumentar la velocidad media, bueno, pues un poco escenarios en los que todas las ciudades trabajamos. Yo quería hablar sobre todo hoy de una herramienta que tenemos que antes, hasta hace poquito, no teníamos, que es la plataforma de Big Data con la que diseñamos y planificamos la movilidad en Madrid. Históricamente en la ciudad de Madrid había una serie de estaciones en 60 semáforos de la ciudad hay una serie histórica, con lo cual tenemos datos de movilidad o de aforo, de contar coches, desde hace ya más de 40 años, 50 años, y a partir de hace como 4 o 5 pues estamos añadiendo nuevas herramientas que hacen, o sea, que recogemos datos desde otras formas, yo creo que mucho más, que enriquecen mucho más la toma de decisiones desde la parte de lo público. No solo ya contamos coches, sino que ahora también a través de cámaras que tenemos en la ciudad estamos contando pues, coches, vehículos y bicis y patinetes. Habla de la tecnología y cómo desde la ciudad tenemos que adaptarnos. Hasta hace 3 o 4 años, seguro lo sabe bien, necesitábamos cámaras diferentes para contar coches o otra cámara para contar bicis y otra diferente para contar peatones. Ya estamos generando pues, la nueva tecnología con una misma cámara que contamos todo. O sea, ese es el esfuerzo desde lo público, con lo difícil muchas veces que es gestionar y contratar desde lo público, cómo tenemos que ser capaces de adaptarnos lo más rápido posible. Campañas específicas de aforos en sitios y ahora esos datos que estamos generando pues también lo hacemos a través de los datos de los vehículos conectados y también con la compra de datos de telefonía móvil. En Madrid, por ejemplo, estamos comprando datos de una compañía, de Orange, que representa más o menos 1/3 de la movilidad de los móviles de la gente. Todo esto los mezclamos con
los mezclamos con datos desde otros operadores que trabajan en la ciudad, que no solo la ciudad estamos solos, sino que pues, el consorcio de transportes con un ámbito regional o desde con AEMET o con, por ejemplo, en Madrid tenemos también la empresa municipal de transportes y tenemos datos de ello y todo esto lo mezclamos y hemos generado una plataforma de datos con, este es el cuadro de mando principal que tratamos. Para que hagáis un poco, al final es que hablamos de la magnitud de las ciudades. En Madrid hay más de 13 millones de desplazamientos diarios. Hablabas antes de que antes no éramos capaces de cómo somos capaces de contar esa movilidad, ¿no? Pues que al final todo sales desde casa, vas andando hasta la parada de autobús, hasta la parada de metro, coges el metro, el autobús o la bici, tienes un desplazamiento. Bueno, pues ser capaces de identificar cómo se hacen todos esos movimientos para nosotros es fundamental. Y sobre todo generar y tener la capacidad de generar tendencias y ir viendo cómo es la movilidad de esa ciudad. Bueno, estos son datos que tenemos que también gracias a la telefonía, gracias a poder contar, tenemos el mix y somos capaces de generar, pues, de tener datos desagregados pues, por barrios, por coronas. Bueno, tenemos muchas más herramientas que teníamos antes, que igual que estos datos se utilizan también para la gestión del día a día del tráfico, también son herramientas que nos sirven para gestionar y planificar la ciudad, ¿vale? Que yo creo que es apasionante. Generamos mapas de calor de dónde se mueve la gente, desde qué barrio hasta otros barrios, incluso desde otros municipios de entrada de Madrid. Bueno, creo que estos datos de Big Data para las ciudades son fundamentales. Estos son gráficas que generamos de los aforos con las cámaras que contamos peatones en diferentes calles de Madrid. Bueno, también generamos aforos de bicis, de peatones. Bueno. Con los datos, por ejemplo, de los coches conectados, antes, hasta hace 5 o 6 años, cada vez que, por ejemplo, necesitábamos colocar un radar o teníamos un sitio con una alta concentración de accidentes, pues íbamos al sitio, teníamos que colocar pues las gomas, medir la velocidad de tramo, requería un tiempo hasta que éramos capaces de llegar y tener los datos para tomar decisiones. Esto con los datos de telefonía, con los datos de los que nos proporcionan los coches, nos da una información mucho más ágil. Ya, pero para que hagáis una idea, ahora tenemos un proyecto muy bonito, como otras ciudades, de generar espacios entornos escolares más seguros, más calmados, generando en los colegios de Madrid medidas, pues eso, sobre todo de calmado de tráfico, de ganancia de espacio público, lugares más amables. Entonces, para que hagáis una idea, en Madrid hay más de 1.200 entornos escolares. Hacer esto con tecnologías antiguas de voy a los 1.200 colegios a colocar unas gomas era imposible y era un trabajo que nos hubiera llevado muchísimo tiempo. Gracias a la nueva tecnología, al Big Data y a los datos, pues somos capaces de generar y de tener información mucho más ágil. O sea que para eso yo creo que las nuevas tecnologías nos van a ayudar muchísimo y nos están ayudando desde ya. Lo mismo para aforar. Con inteligencia artificial lo que antes hacíamos eran procedimientos bastante penosos de contar coches. Esto, por ejemplo, es una de las entradas principales de la ciudad, de Conde Casal. Antes lo que era aforar cruces y intersecciones complicadas se están haciendo ahora con inteligencia artificial de una forma pues, mucho más ágil y yo creo que mucho más precisa también, cosas que antes no estábamos haciendo. O sea, aparte del dato, que tenemos mucho más datos, la calidad del dato también es mucho mejor. Y luego, desde el punto de vista de la ciudad, estamos siempre hablando de recibir datos y muchas veces yo vengo a estos foros a escuchar qué hacen otros sitios o qué proporcionan las empresas, porque lo que necesitamos ya son aplicaciones prácticas de uso, porque las necesitamos y las utilizamos desde el primer día. Todo esto que estaba hablando es un poco de planificación de la ciudad y cómo la nueva tecnología nos ayudan a tomar decisiones de actuaciones de la gran planificación de la movilidad de la ciudad, de diferentes modos de transporte, y la bici, el transporte público. Y aparte de eso, generamos en Madrid un modelo de movilidad, como en otras ciudades,
Anteriormente ese modelo se hacía anteriormente con Transcat, ahora y con encuestas fijas del Consorcio de Transportes de Movilidad, que era una foto fija del año del que fuera, el 2009 o del 2017. Con los nuevos datos de telefonía y con todas las cámaras y herramientas que tenemos, estamos generando un modelo dinámico de la ciudad. Que ese modelo dinámico lo estamos utilizando para muchísimas actuaciones importantes de la ciudad. Por ejemplo, hace poco se ha hecho, no sé si habéis pasado por Madrid, una gran reforma de la Plaza de España que ha llevado una ordenación del tráfico, disminución de carriles, generar una nueva movilidad en todo el entorno, y lo hemos utilizado en nuestro modelo de ciudad no solo para el diseño de la obra, sino también en fase de obra para los diferentes cortes. O el nudo norte, que es un gran nudo de comunicaciones que une la carretera, la A1 con la M30, pues hemos utilizado también nuestro modelo tanto para el diseño como para en fase de obra ir jugando con él para ver pues, las diferentes fases de la obra. Yo creo que ha sido sobre todo una gran oportunidad para testar el modelo, saber que funciona y prever antes de que hagas un corte en un determinado ramal qué va a pasar con la movilidad de la ciudad. Esto, aparte, de cara a nosotros como técnicos y de cara también a la parte política de la ciudad, genera mucha confianza, porque no es lo mismo tomar decisiones con datos que antes, que muchas veces se tomaban decisiones con la experiencia, que son decisiones muy acertadas, pero con un nivel de incertidumbre yo creo que mucho mayor que el que tenemos ahora. Otro detalle también, algún ejemplo de cómo utilizamos el modelo y cómo, por ejemplo, hace unos años, unos 3 años más o menos, durante un verano, había una de las grandes estructuras de la ciudad, que era un paso elevado en Francisco Silvela, que presentaba deficiencias. Se tomó la decisión, gracias también al modelo, a eliminar ese paso elevado y poder ganar ese espacio público para el peatón, para la ciudadanía. O sea, los vecinos, en vez de ver una estructura encima o enfrente de sus casas, a partir de ahora están viendo un espacio público pues mucho más amable. Entonces, para esto también se utilizó el modelo. Bueno, entonces un poco para verlo. Son obras un poco más urbanas. Mira, esto es el modelo como lo utilizamos con Aimsun, que estamos trabajando, bueno, tanto en 2D como en 3D. Ya obras mucho más urbanas que hemos utilizado. También un hito en la ciudad ha sido que se ha ejecutado el primer tramo del carril bici de Castellana, y también hemos vuelto a utilizar el modelo tanto en fase de diseño como en fase de obras. Bueno, pues un poco es el tramo, un poquito algún ejemplo de cómo se ha utilizado ese modelo a la hora de decidir, de ver la capacidad de las vías, de la vía principal de la Castellana, del tronco central, como de las vías laterales, y como en base a los datos del modelo y ver la capacidad de la vía, pues hemos ido tomando decisiones, y ahora mismo pues está funcionando, pues yo creo que de manera muy satisfactoria. Bueno, estos son algunos ejemplos que he traído, hay mucho, y bueno, y sobre todo cómo la tecnología y cómo nos está ayudando pues a la toma de decisiones. Bueno, pues nada. Luego ya cuando tienes alguna duda, alguna cosa en la fase un poco más de debate, pues hablamos de cualquier cosa. Perfecto, Javier. Pues gracias por tu visión, y está claro que se están haciendo un montón de cosas. Yo tengo una pregunta sobre tecnología, pero luego lo dejamos mejor para el final. Y le doy la palabra a continuación a Raúl para que nos des también tu visión sobre todos estos retos que nos han expuesto los anteriores ponentes. Muchas gracias, Elena. Y bueno, gracias también a USEC Bilbao por la oportunidad de poder estar aquí con estos ponentes de alto nivel, y gracias a vosotros por la asistencia. Bueno, el tema el que va a la ponencia es un poco la movilidad en los grandes núcleos urbanos poblacionales. He preparado un poco el discurso, un poco hablando del estado del arte, de legislación y de cómo se encuentra a día de hoy la movilidad. Luego hablo un poco, obviamente, de la tecnología y cómo nos ayuda a llevar a cabo esta gestión de la movilidad. Y, por último, un par de apuntes que me gustaría señalar en base a lo que he hablado.
Bueno, actualmente, como ya sabemos todos, más del 55% de la población mundial vive en núcleos urbanos. Entonces, y esto se espera que vaya aumentando hasta un 70% para 2050. Este motivo es el que hace que sea esencial una buena gestión de la movilidad en los grandes núcleos urbanos poblacionales de cara a mejorar el bienestar de la gente que vive en ellos, ¿no? Y también de cara a hacer un buen desarrollo y una gestión óptima de las infraestructuras destinadas a la movilidad en las grandes ciudades. En la Unión Europea, por ejemplo, en las acciones financiadas en esta materia se han centrado hasta ahora en el desarrollo de estrategias de movilidad en base a 4 pilares básicos, que son: 1, lograr un transporte más sostenible y respetuoso con el medio ambiente; lograr un sistema de transporte competitivo multimodal; mantener el sector de transporte competitivo a nivel mundial y conseguir nuevos desarrollos que permitan la reducción de este vehículo privado y fomenten el uso de otras formas de movilidad, como puede ser la bicicleta o el transporte público, ¿no? Y estas estrategias, al final, están todas orientadas a gestionar el alcance de estos valores límite objetivos fijados en las directivas 2008/50 y 2004/17 del Parlamento y Consejo Europeos, por el que se fijan los niveles máximos de concentración de determinados contaminantes en las ciudades que son perjudiciales tanto para la salud humana como para el medio ambiente y el entorno. A nivel nacional, avanzando en estas políticas, en la Ley 7 de 2021 de Cambio Climático y Transición Energética se establece la creación de las zonas de bajas emisiones obligatorias para municipios de más de 50.000 habitantes en todo el territorio nacional, salvo en Cataluña, que se han hecho obligatorias para municipios de más de 20.000, lo que llevará a un control más exhaustivo de la contaminación en estas poblaciones. Y entonces, bueno, tras estas aprobaciones de la ley, se sacó el año pasado, a finales de diciembre, el Real Decreto por el que se regula todos los requisitos mínimos y comunes que han de cumplir las zonas de bajas emisiones. Una cosa que han hablado antes también mis compañeros y viendo aquí el tema del Madrid 360, al final, cuando hablamos de movilidad en núcleos urbanos poblacionales, creo que es imprescindible hablar de los PEMUS, de los planes de movilidad urbana sostenible, que al final están orientados a cambiar la distribución modal hacia modos más eficientes de transporte. Los PEMUS no dejan de ser una herramienta de gestión para las administraciones que les ayuda a guiar su política de movilidad, garantizando a largo plazo el equilibrio entre la salud humana y el bienestar social y medioambiental. Entonces, bueno, pues a la hora de hablar de movilidad en las ciudades y para que todas estas estrategias tengan un sentido, pues me parece imprescindible y fundamental hablar de la tecnología, como también han dicho antes los otros dos ponentes, ¿no? Y bueno, como el tema de la tecnología realmente es infinita y aquí tenemos un periodo corto de tiempo, voy a hablar un poco de un par de casos que me gustaría resaltar en cuanto a la inteligencia artificial asociada a los equipos de tráfico y movilidad, ¿no? Para comprender un poco cómo se mueven las ciudades en tiempo real y poder tomar, las administraciones poder tomar decisiones más eficientes en cuanto a sus políticas de movilidad. Por ejemplo, para gestionar el tráfico, antiguamente se utilizaban, para gestionar las colas de los cruces semaforizados, se utilizaban lazos inductivos o espiras electromagnéticas que al final pues, había que integrarlas en el pavimento, los vehículos pasaban por encima y se gestionaban las colas por medida del campo electromagnético y se podía dar apertura a la fase del ciclo verde del semáforo. Pues actualmente todos estos sistemas se han ido sustituyendo y a día de hoy tenemos sensores de tráfico que poseen inteligencia artificial y deep learning embebido, los cuales, mediante una serie de espiras ya no enterradas en el suelo, sino espiras virtuales dibujadas en el software, nos están proporcionando toda esta información que antes necesitábamos integrar en la espira en el suelo. Y ahora con una cámara, además de esta información, te está dando la información de la gestión de colas para gestionar los ciclos del semáforo y además te está dando información sobre los vehículos que pasan por ahí, sobre cuántos vehículos, qué tipo de vehículos y te está clasificando. O sea que estamos teniendo herramientas cada día mucho más potentes para tener datos más fiables en cuanto a la movilidad en las ciudades, para luego, obviamente, pues, tomar mejores decisiones. Ahora mismo, por ejemplo,
Otra cosa que de estos nuevos sensores que quería resaltar es que tanto la instalación como el mantenimiento es mucho más sencillo. Por lo tanto, además de tener un menor impacto al tráfico y a la movilidad, porque no tienes que cortar carriles para enterrar las espiras y demás, se instala todo en un menor tiempo y de manera mucho más sencilla. Por lo tanto, son ventajas que se han de tener en cuenta en cuanto a la evolución de la tecnología. Otro ejemplo que me gustaría resaltar, saltos de semáforo en rojo. Los sistemas actuales, bueno, pues anteriormente de un sistema de foto rojo esperabas pues, lo típico, ¿no? La matrícula del vehículo infractor. Si tenías suerte, pues también te podía clasificar el tipo de vehículo e incluso darte el fabricante o el color del vehículo. Y a día de hoy, aparte de esta información, ya no esperamos una secuencia de fotogramas de este vehículo antes, durante y después de cometer la infracción, sino que con la inteligencia artificial de estas cámaras podemos hacer un seguimiento de este vehículo desde que entra hasta que sale de la escena asociado a esa matrícula, de modo que ya no solo verás si el vehículo llega y se salta el semáforo, sino que verás si el vehículo llega, ha visto que se iba a saltar el semáforo y ha frenado y ha retrocedido, lo cual se supone que no debería tener no debería contar como una infracción. Si el vehículo llega al paso de cebra y por no saltarse el semáforo, pero ya está dentro, gira y cambia de sentido de manera prohibida, por supuesto, todos estos equipos, además del salto de fotorrojo y de la denuncia por el salto de fotorrojo, te está proporcionando información adicional y de calidad respecto de los vehículos que están cometiendo estas infracciones o que no las están cometiendo y nos vamos a ahorrar posibles propuestas de sanción que puedan realmente luego ser recurridas porque ese vehículo no se ha saltado el semáforo, ¿no? Entonces, bueno, pues estas herramientas que tenemos hoy en día son imprescindibles y a la hora de estudiar este cambio modal y sobre todo a la hora de ver los resultados de la ejecución de estos planes de movilidad urbana sostenible. Otro aspecto en el que la tecnología juega un papel muy importante sería el tema de la ocupación de los vehículos. A día de hoy ya se están haciendo pilotos de ocupación de los vehículos para ver cuánta gente va dentro de un vehículo. Simplemente con un conjunto de cámaras, iluminadores de alta potencia, se está trabajando en el desarrollo de esto. ¿Y para qué nos puede servir ver la ocupación de los vehículos en función de este cambio modal? Pues bueno, ciertos ayuntamientos que estén más concienciados con las políticas medioambientales y de movilidad pueden proporcionar bonificaciones a usuarios que vengan al centro de las ciudades, que no vivan en el centro, y vengan y aparquen en estos aparcamientos disuasorios que han comentado antes, que están a las afueras de las ciudades. Pues si yo en vez de venir solo, he quedado con 3 amigos, venimos todos en un coche, pues al final tienes una bonificación y puede salirte incluso gratis este aparcamiento y así fomentar el uso de los aparcamientos disuasorios y del cambio modal en estas zonas exteriores de las ciudades para poder entrar con transporte público, ¿no? Además, también el tema de la circulación y la movilidad en las ciudades. Es muy importante señalar que un 35% de los vehículos que vemos en cualquier hora del día cuando nosotros vamos circulando por la ciudad están buscando aparcamiento. O sea, un 35% me parece una cifra muy alta de vehículos que están buscando aparcamiento tanto en horas de mayor como de menor congestión. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que estos vehículos van a marchas cortas, a velocidades bajas, lo que dispara el consumo del vehículo y, por tanto, dispara las emisiones. Entonces, si tenemos herramientas para poder hacer que estos usuarios sepan dónde están los aparcamientos, sepan cuántas plazas disponibles tiene cada aparcamiento, evitaremos que haya vehículos circulando por el interior de las ciudades a estas velocidades cortas, buscando aparcamiento y aumentando los niveles y las concentraciones de los agentes contaminantes. Señalar también, como bien han dicho un poco antes, que la parte del vehículo privado es solo una parte que engloba toda esta movilidad. Al final, la sensorización de las ciudades, la sensorización completa de las ciudades se hace imprescindible para estudiar este cambio modal y para poder medir de manera tangible y fiable los 17 indicadores de monitorización y seguimiento que nos habla el Real Decreto 1052 del establecimiento de las zonas de bajas emisiones, que no habla solo de cuántos vehículos privados acceden o no acceden al interior y de si cortamos el acceso en función de la etiqueta. Como bien han dicho, quieren saber cómo se produce este cambio modal, quieren saber cuánta gente va en autobús, qué origen y destino hace esas paradas, cuánta gente va en bicicleta, cuánta gente va en patinete. Para hacer todos estos estudios, la tecnología es imprescindible y fundamental y, sobre todo, para tener resultados tangibles que podáis utilizar. También otros casos de los indicadores de monitorización y seguimiento serían, pues como bien han dicho, la distribución urbana de mercancías, uno de los principales agentes contaminantes también dentro de las ciudades. Es muy imprescindible hacer un buen plan de los DUM y también, por ejemplo, el calcular la huella de carbono de la creación de una zona de bajas emisiones. Parece que una zona de bajas emisiones es todo bueno para el interior de las ciudades, vamos a tener ciudades limpias, ciudades menos contaminadas,
pero es necesario sensorizar y medir el nivel de ruido y calidad del aire tanto dentro como fuera, porque al final si nosotros tenemos un problema en el interior, cortamos la circulación, hacemos más medidas en base a una movilidad eficiente, pero a las afueras de las ciudades se está quedando esa pluma, ese nivel de contaminación se está trasladando, realmente no estamos beneficiando el centro de la ciudad, sino que estamos trasladando el problema de un sitio a otro. Por eso es imprescindible tener sensores repartidos, hacer estos estudios y hacer un seguimiento de todos los planes de movilidad y ver cómo evolucionan y si realmente están funcionando o no y por qué. Y entonces, todo esto, al final, la tecnología te da los datos suficientes para que tú puedas tomar acciones en base a las políticas que hayas tomado. Y luego, bueno, pues para concluir un poco, me gustaría señalar que hacer un buen plan de movilidad pues, es esencial para delimitar los entornos de zonas de bajas emisiones y la movilidad en sí en las ciudades, y que para evitar que los vehículos accedan no es suficiente solo la creación de aparcamientos disuasorios a las afueras, sino que estos aparcamientos estén bien conectados con otras formas de movilidad multimodal, permitiendo a estos usuarios acceder al aparcamiento, dejar su vehículo y evitando acceder al interior de las ciudades, optando en ese mismo aparcamiento por un sistema de transporte público, un autobús, una boca de metro, un aparcamiento de bicicletas o de patinetes y que esté todo muy bien conectado de forma multimodal, de modo que facilites al usuario todo que se adecúe a estas políticas de movilidad y a esta evolución que todos queremos, ¿no? Porque si al usuario tú no le facilitas, el usuario al final no va, o la mayoría de los usuarios no van a seguir en esta línea o a entender bien las políticas y las medidas que se pretenden tomar. Y luego, pues bueno, pues para facilitar todo esto, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿De qué manera? Pues un sistema de gestión de aparcamientos que nos permita conocer el grado de ocupación de los aparcamientos, que esté conectado con este software, con el software de cartelería digital, y con una misma plataforma, pues el aparcamiento te está dando las plazas y el software te está indicando en la cartelería digital repartida por la ciudad el número de plazas. Entonces, cuando yo entro a un municipio, veo que en el parking de Avenida Plaza de Cataluña tengo 2, en Plaza de no sé dónde tengo 20 plazas. Pues giraré y diré directo al parking que más plazas tiene, evitando que esté circulando buscando aparcamiento por dentro de la ciudad, que dentro de la ciudad vayas buscando aparcamientos a ver en cuál hay plazas libres, ¿no? O sea, todo esto con un software de gestión se puede mejorar y además también con este software al mismo tiempo estás midiendo tiempos medios de estancia, cuál es el uso del aparcamiento, qué tipo de vehículo accede y usa más ese aparcamiento. Y luego, otra cosa muy importante también es saber la procedencia de los vehículos que están accediendo a tu aparcamiento, porque de esta manera, obviamente con este software conectado a bases de datos municipales, pero de esta manera tú podrás ver de qué municipios o de dónde es tu mayor público que viene a visitar la ciudad y si este público es público extranjero, si es gente de la ciudad que viene a trabajar y poder analizar un poco más y tener datos más fiables de cómo se está moviendo tu ciudad y de qué tipo de usuario tienes dentro de la ciudad. Perfecto, pues muchas gracias, Raúl. Desde luego también nos has abierto un poco más de esa parte tecnológica para buscar soluciones. Y bueno, es ahora el ratito para las preguntas que podamos tener en el público. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Por aquí, vemos. No es una pregunta, o sí, si queréis contestar, pero entiendo que es más una propuesta gracias a todo lo que habéis explicado, que he quedado pues muy contento, muy satisfecho de saber todo lo que se tiene en cuenta, de cómo se analiza y de las posibilidades tecnológicas que hay para hacerlo mejor. Pero he encontrado a faltar un tema añadido a todas las dificultades de gestión del tráfico en una ciudad, que es la respuesta a las emergencias. En Barcelona, por ejemplo, hemos tenido unos cuantos ejemplos de situaciones complejas debido a respuestas de cara al futuro de bajar las emisiones que son necesarias y hacían muchísima falta, pero que luego pues descubres que tienen problemáticas asociadas, más o menos importantes en cada caso, pero que tendrían que plantearse. Resumo la pregunta o el comentario. Me gustaría mucho escuchar esta misma propuesta, este mismo diálogo con jefes pues, o responsables de respuestas a emergencias, bomberos, policía, servicios médicos, etcétera,
para compartir situaciones y respuestas, ¿no? Por ejemplo, están las escuelas, el posicionamiento de autoescaleras en escuelas cuando hemos tomado decisiones previas pues, de reducción del tráfico, o cuando peatonalizamos una determinada zona, entonces pues el CACO responde diferente y se te puede ir con una moto mientras el coche de la policía se tiene que parar, pum, y aquí me quedo, ¿no? Este tipo de situaciones, pues también cómo se analizan o cómo se podrían analizar en el futuro con medidas tecnológicas y demás. Muchas gracias. Perfecto, gracias. No sé si queréis hacer algún comentario. Parece muy interesante la propuesta o la reflexión que pone sobre la mesa. Vale, primero de todo, empiezo por la relación entre los cambios en el espacio público y la movilidad, ¿vale? Y luego voy a los servicios de emergencia, Lo puedes mirar de dos formas. Primero digo la relación entre espacio público y movilidad, ¿bien? Que para poder hacer el cambio en el espacio público necesitas que la movilidad cambie. O sea, no sé si estás pensando en la calle Consell de Sena en Barcelona, no lo digo porque es una que está judicializada y demás, ¿bien? Por eso, es un ejemplo. No está judicializada por eso, ¿eh? O sea, no, pero digo. No tiene que ver una cosa con la otra. Cojo este ejemplo, pero podría servir cualquier otra actuación y cualquier otro punto, ¿bien? Entonces, tú puedes decir que para poder cambiar el espacio público, ¿bien? Primero necesitas que cambie la movilidad, porque si sigue la misma movilidad de antes, no podrás cambiar el espacio público. Pero también lo puedes mirar al revés, que es, para conseguir el cambio en la movilidad que nos hemos planteado, una de las medidas es cambiar el espacio público, ¿no? O sea, si tú quieres que la gente cambie la forma de moverse, le cambias el porcentaje de acera, de carril bus, o de lo que sea, ¿no? Y entonces, o sea que uno es una palanca para cambiar el otro y el otro es una palanca para cambiar el uno, ¿vale? Dicho eso, ¿vale? Que es mi ámbito y por eso entro más en la relación de cambio del espacio público con la movilidad. Cuando se cambia el espacio público, se reurbaniza una zona, estás cambiando la ciudad, estás cambiando todo. Yo me he referido, porque es mi trabajo, a qué pasa con la movilidad, digamos, cotidiana, ¿bien? Pero cuando se cambia físicamente una parte de la ciudad, tiene repercusión en todo. Cuando digo en todo es, evidentemente, hay que tener en cuenta cómo se podrán prestar los servicios de emergencia, ¿vale? Las normas que tienen que cumplir, que si se pueden desplegar las patas, no las patas, el ángulo de la escalera, si hay árboles, si lo que sea, ¿vale? Pero es que no solo, o sea, es que estás cambiando la ciudad. El comercio cambia. La forma de distribuir mercancías, si quieres, es, digamos, de movilidad, pero también cambia. Pero es que cambia, o sea, se produce gentrificación, ¿vale? O sea, cambia la propia, el precio de los alquileres de los locales cambia, ¿bien? Entonces, en según qué situaciones, bueno, son los fenómenos que se producen, gentrificación. Dices, bueno, es que mejoras el espacio público, mejoras en el sentido de que toman más valor los inmuebles que hay alrededor, todo, tanto la vivienda como los locales. Y entonces, eso es todo un debate que hay, pues estás cambiando la ciudad. Pues, pero entonces, ¿qué haces? ¿No? ¿Haces un plan de usos que limite el tipo de comercio que se pone allí? Lo dejas libre y que se acaba expulsando, ¿no? Según qué actividades más tradicionales. Lo que quiero decir es que cuando se cambia físicamente una calle, estás cambiando la ciudad y tiene un montón, y de hecho nos cuenta, seguro que me olvido, no sé, cuando cambiamos la Rambla, un proyecto que hay ahora, pues los pajarerías van a cambiar. Algo como, o los mimos, ¿vale? Les vas a cambiar. Pues cuando cambia la ciudad tienes que mirar todo y cada uno de nuestro ámbito tiene que estar atento al cambio que le va a suponer a su ámbito. O sea, yo el de la movilidad, los servicios de emergencia, los comerciantes del suyo, ¿bien? Sí, y es una realidad. Si cambias la ciudad, cambias todo. Bueno, queda claro, queda para una mesa entera. Sí. Muy bien, no sé si hay algún otro comentario, alguna pregunta. Sí, por ahí tenemos alguna. Últimamente se han incrementado los accidentes por distracciones, o bien puede ser al volante o por distracciones de los peatones. ¿Cómo se puede utilizar la tecnología para mejorar en ese sentido? ¿Puedo? Bueno, actualmente
como comentaba antes, dentro del piloto que estamos haciendo ahora mismo de ocupación de vehículos, el piloto también va con la fiscalización del uso del cinturón y el teléfono móvil. Entonces, estamos, de momento está certificándose la solución, pero ya hay una solución que por medio de analítica de imagen, simplemente la cámara reconoce cuando un vehículo pasa y cuando una persona pasa hablando por teléfono o usando el cinturón. El tema del cinturón quizás sea algo más sencillo porque al final la cámara detecta mejor si se usa o no. El tema del teléfono es algo que se está avanzando y al final ya no es solo la inteligencia artificial, sino el deep learning el que nos ayuda a mejorar estos sistemas, porque ahora mismo en el piloto que se ha hecho, pues hay muchas imágenes que cuando pasa una persona así sin teléfono, no detecta teléfono y por lo tanto no te encuadra y no te lo considera como que lo estás usando, ¿vale? Y otras que pasas con un teléfono o pasas con un pañuelo y el pañuelo lo detecta y el teléfono sí. Pero a día de hoy estas eficiencias todavía están en niveles superiores al 50%, pero todavía no están en niveles del 100%, porque es muy complicado realmente cuando tú tienes a una persona con una botella aquí y así, con una cámara en el lateral, es muy complicado. Y realmente creo que todo esto lo que se trata es de cuantas más, o sea, no es de poner cuantas más sanciones posibles, sino de que las pocas sanciones que se pongan por estar cometiendo una infracción sean realmente sanciones verdaderas. Entonces, bueno, la tecnología nos ayuda, pero son cosas realmente difíciles y que el avance y el deep learning es lo que hará que en un futuro realmente la cámara sepa diferenciar como el ojo humano si eso es un teléfono o un trapo o una mano apoyada. A mí me hace gracia porque estamos pidiendo a la tecnología que nos ayude a resolver problemas que generan distracciones por la tecnología. Es un poco pedirle la doble vuelta. Yo creo que un poco lo que él dice también, un poco yo creo que también el vehículo conectado que dando información y que nos generará información ayudará a que no tengamos, yo creo que estar pendientes a tantas distracciones. Y luego yo creo que hay un tema también de educación y de concienciación ciudadana, que hay mucho que tiene que ver con la seguridad vial, previo a que lleguemos al coche autónomo y se reduzcan definitivamente todos los accidentes por distracciones, ¿no? Pero yo creo que tiene mucho que ver con la concienciación y en ese sentido hay mucho trabajo que hacer que ya no solo de la tecnología, sino también del ciudadano. Yo creo que estamos un poco en esa línea. Muy bien, ¿alguna cuestión más? Tenemos por ahí una última y ya cerramos, que nos indican que empieza en breve en el auditorio la parte más institucional del Congreso. Adelante. Hola, buenos días. Vamos a ver, me ha parecido oír a dos ponentes que han indicado que circular a baja velocidad produce más contaminación y demás. Hace nada hemos puesto una ley que hay que ir a 30 dentro de las ciudades. Bilbao a 30, entero, todo Bilbao. ¿Qué hacemos? ¿Circulamos a 15 kilómetros por hora produciendo más contaminación? Ya no lo entiendo, si es más velocidad o menos velocidad. Y después se están tomando muchas medidas, dígase instalación de reductores de velocidad, cojín berlinés, etcétera, etcétera, que afectan a una parte de usuarios. Y como ha preguntado allí delante, afectan también a los equipos de emergencia. Dígase, las ambulancias tienen que verse obligadas a pasar con un politraumatizado por encima de unos topes de reductores de velocidad que en la mayoría de las ocasiones incumplen la norma de fomento, porque en Vizcaya tenemos una orden foral que sería de aplicación. A nivel nacional se aplica la orden de fomento, o debería aplicarse. En ausencia de normativa municipal, la existente es la de fomento. Afecta a solo a unos vehículos. Un motorista pasa por un cojín berlinés a 200 y no le afecta, no le hace reducir la velocidad. A un autobús con niños, que si el conductor quiere ir como quiere, que los hay y se sabe, puede pasar como quiera. ¿Por qué? Porque no le afectan los reductores de velocidad, si son los cojines berlineses, por ejemplo. El resto hace saltar a los pasajeros si no van con cinturón, como en un transporte público, dígase un recorrido dentro de la ciudad, no un interurbano, que no tienes que llevar el cinturón, te hace saltar, puedes tener un accidente. Y yo no sé hasta qué punto ese tipo de elementos son o no seguros en una ciudad. Y si realmente reducen o ayudan a calmar el tráfico y ayudan a la gente. La complicada gestión de la movilidad urbana, ¿no? Yo te diría en general, las dos cuestiones que has dicho, que
digamos, las soluciones mágicas, ¿no? Que todo es win, 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 win. Normalmente, no, sí, si existen hay que ir a por ella, pero normalmente pues ganas de una parte y pierdes de otra. Ese es un ejemplo claro de lo que decías de la velocidad. O sea, la velocidad óptima por emisiones por kilómetro, según el vehículo, pero 80, 90 kilómetros por hora. Entonces, todo lo que sea limitar por debajo de 80, 90 kilómetros por hora es contaminar más. ¿Bien? Pero hay un momento en que en el otro lado de la balanza pues tienes el tema de la seguridad vial y demás. Y ese es el motivo del 30. No me extiendo más porque creo que es y acabas buscando una solución de compromiso, de equilibrio de unas y otras. El elemento, o sea, nos pasa algo parecido, lo mismo, con el otro que apuntas. O sea, ¿cuál es la clave o el motivo por qué se instalan estos elementos? ¿Bien? Tú en una calle 30, si vas circulando con tu vehículo a motor, una calle que no hay ningún elemento reductor, con exceso de velocidad a 50, ¿bien? Y es una calle diseñada con 30, ¿qué significa? Pues los cruces son con un ceda al paso, hay pasos de cebra, hay elementos, no sé, plazas de PMRs que aparcan, o no sé, el diseño. Si yo voy por ahí a 50 por hora, yo estoy generando riesgo en muchos de los actores que están en aquella calle. La filosofía de estos elementos, ¿cuál es? Traspasarme a mí esa percepción de inseguridad. Entonces, si yo voy con mi vehículo a más velocidad, aunque vaya con la moto y la esquivo o no sé qué, pero me estás trasladando a mí, que soy el infractor o el agresor, potencialmente agresor, la sensación de inseguridad. Y lo que buscan es eso, es decir, vale, si tú vas a 50, todos van a estar con sensación de inseguridad, pero tú también, ¿vale? Tú vas a notar. Claro, eso tiene contras, claramente. O sea, el que una ambulancia tenga que sufrir eso, de ninguna manera, ¿bien? Pues bueno, el reto es cómo conseguimos trasladar sensación de inseguridad al conductor de vehículo a motor cuando va con exceso, o sea, estás operando el límite de velocidad, para que él se note que va mal, porque si él no nota nada, oye, yo, digamos, egoístamente voy a 50 y todo el mundo que está por allí tiene inseguridad menos yo, ¿bien? Pues en eso estamos. No hay solución mágica. Claro, eso es tal cual. Al final, has enumerado, yo creo que un poco lo que hacemos todavía y lo que describe que es un problema complejo y la cantidad de actores que hay en la ciudad. O sea, es que están las ambulancias, están los servicios de emergencia, pero están los peatones, cada peatón es un mundo, los ciclistas, patinetes. O sea, al final el ecosistema urbano es tan variado que no hay una solución única para un mismo problema o buscar la misma solución. Y es un poco también lo apasionante que tienen las ciudades, que pues eso, que no una misma solución sirve para el problema. Y por supuesto que al final todos sabemos que cuando hay un entorno hospitalario, las soluciones con badenes pues generan muchos problemas. Nadie quiere ir a una ambulancia en una situación de emergencia y tener que pasar un badén, pues ese tipo de cosas yo creo que todos las sabemos, de las que estamos del lado de lo público, y sabemos pues eso, la complejidad y las múltiples y diferentes formas que hay de calmar el tráfico, que al final pues en diferentes, pues en un sitio hay que calmar el tráfico, en otro sitio no. Bueno, pues eso, yo creo que al final hay muchas soluciones para un problema, y la que vale para un sitio, para un punto de la ciudad, a 50 metros ya no vale. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias, Adrián, Javier, Raúl, y muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, Elena.